los lados de la igualdad según la operación que nos indiquen. Yo les digo a ustedes que primero que todo tenemos que tomar lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice y en matemáticas siempre nosotros usualmente siempre decimos, primero operamos lo que está dentro del paréntesis. En este caso nos dice que es el conjunto B con la unión del conjunto C, que sería todos los elementos tomados del conjunto B con todos los elementos del conjunto C. Quedaría de la siguiente manera, ahí como está coloreado verde. Luego nos dice que vamos a ver del conjunto A. ¿Qué queda del conjunto A? Lo que es la intersección. Y como podemos observar, la intersección de A con la unión del conjunto B, ¿cierto? Y C, nos queda lo que está en verde, que sería toda la intersección tanto del conjunto A, ¿cierto? ¿Sí? Y del conjunto B, la intersección de ellos. Es así como podemos nosotros ver que sombreando nuestros conjuntos y en nuestro diagrama de Venn-Euler, en cada una de las igualdades pedidas, pues nos quedaría en este conjunto de la siguiente manera. Ya para ver si hay una igualdad completa con lo que nos dan, entonces podemos identificar. Volvemos a hacer nuestro conjunto universal con nuestros tres conjuntos y nos dicen la primera A intersección B. Entonces, tomamos a ello y decimos, esta es A, el conjunto A, intersección B, es decir, que lo que está en la intersección tanto del conjunto A como del conjunto B. Pero, ¿qué más nos dice? Que tenemos que, ¿cierto? La unión de A con la intersección del conjunto C. En este caso sería A con este conjunto verde hacia abajo, que sería la intersección. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A intersección C, que sería de la siguiente manera. La intersección que hay dentro del conjunto A y el conjunto C. Pero como es la unión, ¿cierto? Aquí nos están pidiendo la unión de todo. Entonces, es decir, que nos va a quedar la intersección del conjunto A con B, A intersección del conjunto B, con la unión, que es decir, los elementos de A con la intersección C. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Y como podemos observar, nosotros tenemos aquí la misma igualdad. Tenemos coloreado, ¿cierto? Enmarcado lo mismo. Por ende, podemos nosotros decir que hay una igualdad, ¿cierto? Se cumple la igualdad entre esos dos conjuntos que nos dan en nuestro ejercicio número 2. Es decir, que hay que hacer el paso a paso de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que siempre debemos de empezar por lo que esté dentro del paréntesis, para poder nosotros ir llegando a cada una de esa igualdad. ¿Sí? Nos dice que determine y argumente si se cumple o no se cumple la igualdad de las operaciones. Pues como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas resultando se realizan las dos operaciones en los diagramas, son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Es decir, que sí hay una igualdad. Por ende, entonces ya tendríamos ahí la solución de nuestro segundo ejercicio. Nos vamos a ver lo que es el ejemplo del ejercicio 3, operaciones entre conjuntos. Teniendo en cuenta que ahí en ese tercer ejercicio nos dan a nosotros un diagrama de Venn con cada uno de ellos, sus conjuntos tienen algunos elementos. Lo primero que nos dicen a nosotros es que defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Entonces, yo lo primero que hago en este momento es definir los nombres de cada uno de ellos. Entonces, estudiantes del curso de lógica matemática, ya los había definido en el segundo ejercicio, lo pueden tomar también para el tercer ejercicio, no hay ningún inconveniente. El A, estudiantes que presentaron la tarea 1, B, estudiantes que presentaron la tarea 2 y C, estudiantes que presentaron la tarea 3. Listo, primero que todo ya están definidos mis conjuntos. Los hice de autoría mía. Recuerden que no lo pueden tomar del anexo que está ahí, que es un ejemplo que le dan a ustedes,
o de otra parte, de algún libro, no, tienen que ser de autoría de ustedes. Recuerden, chicos, de igual manera, si hay grupos que están haciendo sus actividades grupales, por favor, cambien esos argumentos porque les van a aparecer. Recuerden que nosotros tenemos ahí se están saliendo algunos compañeros, que hay que tener en cuenta eso, no podemos encontrar esas mismas definiciones de conjuntos con otros compañeros, porque eso se llama plagio. Así es que por favor tengan muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, con los datos del diagrama de Venn-Euler que nos dieron o que nosotros escogimos según nuestro literal, hay que dar respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Lo primero que nos dan es A unión B. Ojo, no son las mismas que ustedes tienen en la guía. Esto yo lo estoy tomando como ejemplos, ¿no? Entonces, así es que por favor tengan en cuenta que no son los mismos. A unión B. Luego me dicen que tengo que tener aplicar la operación entre conjuntos en ese diagrama de Venn-Euler. A unión C menos C intersección A. Luego me dicen que debo de aplicar B unión C complemento. Y al finalizar me dice que tengo B menos A unión C. ¿Cómo comienzo a hacer eso? Teniendo identificado ya mis conjuntos, ¿cierto? Tanto universal como A, B y C. Entonces comienzo. A unión B. Lo primero que yo hago es tomar mi conjunto dado. Me lo dan, me dan A, me dicen que está representado por 10, 5, 3 y 7. B, 5, 3, 8 y 4. Como están representados que 5 y 3 comparten, ¿cierto? Recuerden que cuando a mí me dicen que estoy hablando de una unión de conjuntos, sería tomando todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. En este caso, pues quedaría 10, 5, 3, 7, 8 y 4. Todo lo que está en amarillo, ¿cierto? Eso es la representación del conjunto A unión B. ¿Qué hago? Entonces lo que yo debo hacer es la sumatoria de ellos. Entonces A unión B es igual a 10 más 5 más 8 más 3 más 7 y más 4. ¿Cuánto me da eso? 37. Es decir, que 37 estudiantes del curso Lógica Matemática presentaron la tarea 1 y la tarea 2. Porque recuerden que A es estudiantes que presentaron la tarea 1 y B, estudiantes que presentaron la tarea 2. ¿Listo? Entonces, eso sería como tal. Por favor, quien está atento, es tan amable, puede ver si estamos grabando la web. Lo que pasa es que como me sacó, no sé si quedó grabando o me sacó y no siguió grabando. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí está grabando? Ok, muchas gracias, Juan Esteban. Bien, entonces, uy, le agradezco, David, le agradezco. Sí, porque apenas caí en cuenta que no estuviera grabando. Bien, entonces, es decir que 37 estudiantes del curso Lógica Matemáticas presentaron tarea 1 y presentaron tarea 2, que sería la sumatoria de todos los elementos de A y todos los elementos de B. Ahí estaríamos hablando de una unión entre conjuntos, ¿listo? Luego nos piden que hay que aplicar A unión C menos, ¿cierto? La diferencia C intersección A. Entonces, voy a mi conjunto universal y lo represento. ¿Cómo lo represento? Gráficamente, ¿cierto? Y voy tomando, recuerde lo que hablamos. Recuerde lo que hablamos. A, conjunto A, ¿cierto? Unión C sería A, ¿cierto? Con todo C. Pero mire que a mí me están diciendo que es la diferencia, ¿cierto? De C, conjunto C, intersección A, es decir, que debo de quitar lo que estaba coloreado de la intersección y solamente me va a quedar lo que está por fuera, tanto del conjunto A como del conjunto C, porque me está indicando que solamente me va a quedar, ¿cierto? A unión, A intersección A, es decir, lo que no está dentro del conjunto A, ¿cierto? Es decir, que son prácticamente los elementos que comparten ellos, porque es la intersección. Entonces, en este caso, me va a quedar 10 más 5 más 6 y más 4, ¿cierto? Que es lo que yo tengo coloreado ahí de amarillo, seleccionado.
y me dice que eso es un total de 25 estudiantes del curso Lógica Matemáticas que presentaron, ¿cierto? La tarea 1, porque estamos hablando de A, conjunto A, tarea 1, ¿cierto? Y la tarea 2, ¿cierto? En este caso sería la tarea 3. Y la tarea 3 sin incluir los estudiantes que representaron las tareas 1 y 2 a la vez. Es decir, aquí estaríamos hablando no de la tarea 2, aquí hay un pequeño error, sería de la tarea 3, porque estamos hablando del conjunto C, no del conjunto B, estamos hablando del conjunto C, que serían estudiantes de la tarea 3. Es decir, que son estudiantes de la tarea 1 y la tarea 3, sin incluir los estudiantes que presentaron la tarea a la vez. Y los que presentaron la tarea a la vez, pues fueron 7 y 3 serían 10, ¿cierto? Que son los que están en la intersección. Es decir, que esos estudiantes no irían ahí como tal, solamente lo que van, porque recuerden que estamos hablando aquí de una diferencia, que serían los elementos que no están en su mismo, ¿cierto? Que están representados con ellos a la vez. Eso sería como tal aplicando nosotros lo que es la diferencia en esta parte que nos están pidiendo. Luego nos dicen a nosotros que al conjunto B unión C, pero voy a aplicar, es el complemento de ellos. ¿Qué pasa? Recuerden cuando yo hablé de complemento, ¿cierto? Recuerden que pueden encontrarlo con esa C o lo pueden encontrar con una coma, ¿sí? Entonces, nos dicen B unión C, sería B, mira que acá tengo todo, B, el conjunto B, más el conjunto C, unión, es decir, todo lo que está en blanco, todo eso. Pero me están pidiendo es el complemento de ellos, más no el conjunto de ellos, lo que está dentro del conjunto de ellos. Y el complemento de ellos es todo lo que está en el conjunto universal, pero que no está, ¿cierto? En el conjunto que nos están nombrando, en este caso que es B unión C. Es todo lo complemento de ellos, es todo lo demás que está dentro del conjunto universal. Y en este caso solamente el complemento de él viene a ser, ¿quién? 10. 10 estudiantes del curso de Lógica Matemática presentaron la tarea 1. ¿Por qué tarea 1? Porque se ha representado a estudiantes que representaron la tarea 1, sin incluir a los estudiantes que presentaron a tarea 2 y tarea 3, porque estamos hablando del complemento de ellos, más no de los conjuntos como tal que están aquí especificando en la unión. Es el complemento de ellos, es todos los demás elementos que están en el conjunto universal, pero que no están entre los conjuntos, ya sea A, B o C, en este caso. Luego nos dicen a nosotros que el conjunto B menos A unión C. Entonces, yo tengo conjunto B, es decir, que sería todo este conjunto. Recuerde que siempre hay que hacer lo que está dentro del paréntesis. Nos dice A unión C. Entonces sería A, ¿cierto? Unión C, que sería todo esto. A, verde, unión C. Serían todos los elementos de A, todos los elementos de C. Pero nos están diciendo a nosotros que es diferencia de ¿qué? De B. Por ende, yo coloreé solamente lo que está en B, porque solamente me están diciendo que es la diferencia de B. En este caso, viene a ser solamente este elemento, que sería el 8. 8 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 2. ¿Por qué tarea 2? Porque B está representando, ¿cierto?, los estudiantes que presentaron tarea 2, sin incluir los estudiantes que presentaron las tareas 1 y 3. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la diferencia. Como primero hacemos los que está dentro del paréntesis, A unión C. Pero me están diciendo que es la diferencia de ellos, ¿cierto? Y en ese caso, diferencia B, diferencia de ellos. Es decir, cuando hablo de la diferencia, estoy hablando de todos los elementos, ¿cierto?, que no están en B. Y en este caso, perdón, en A unión C. Y en este caso, lo único que está en B solito, pues es 8. Por ende, solamente se toma el 8. Para el ejemplo 4, este ejemplo sí es un poco más largo. Yo lo identifiqué de la siguiente manera. Sea el ejercicio, a nosotros nos da un argumento, a ese argumento hay que representarlo gráficamente en los diagramas de Venn-Euler. De igual manera hay que colocar, ¿cierto?, o sacar, implementarlos a ellos en la distribución de ese diagrama, y luego
darle respuesta a unas preguntas que nos dan. Entonces, yo lo coloqué al finalizar del periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron, y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente: 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía social, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, 67 estudiantes en total perdieron administración financiera y 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Me dice que de acuerdo a lo anterior tengo que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Y cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? ¿Qué hago? ¿Cierto? Al definir eso, lo primero que hago o que procedemos a hacer es determinar los conjuntos que nos muestran nosotros en ese ejercicio. Conjunto universal, estudiantes de quinto semestre de administración de empresas, ¿cierto? El conjunto A, yo lo identifico como comercio internacional. El conjunto B, administración financiera, y el conjunto C, economía solidaria, que son pues las 3 materias, ¿cierto? Sobre las materias que perdieron pues los estudiantes. Luego me dice que debo proceder a convertir en operación entre conjuntos la información suministrada. Bueno, yo tengo aquí que 8 estudiantes, saco la información, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces, al saber que son 8 estudiantes que perdieron esas 3 materias, lo que yo hago es que sé inmediatamente que va a ir entre la intersección de los 3 conjuntos, ¿sí? Porque va a ir tanto en comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces eso es igual a intersección B, intersección C, que es igual a 8 estudiantes que son los que perdieron las 3 materias. Luego me dice que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Hay que recalcar aquí, estudiantes, que cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de un conector lógico aquí en teoría de conjuntos, estamos hablando de una conjunción. Recuerde cuando veamos nuestra primera unidad. La I nos indica una conjunción, y para teoría de conjunto y en operaciones de conjuntos estamos hablando nosotros de una intersección. Por eso yo hago énfasis acá que como información suministra en operación de conjuntos, entre conjuntos me quedaría A, intersección B, porque me están diciendo a mí que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, es decir, que esta información debe de ir incluida dentro de la intersección de esos 2 conjuntos. De igual manera me dicen a mí que 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. Entonces, de nuevo otra vez encontramos la I, entonces ya sé que va a haber una intersección entre esos 2 conjuntos. Entonces, administración financiera lo identifiqué con B, economía solidaria con C. B intersección C igual a 17. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Otra vez de nuevo, entonces A, porque es comercio internacional, y economía solidaria que identifiqué con C, que es igual a 24. Y como es un conector I, entonces identifiqué que era una intersección. 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, es decir, que sería el conjunto A igual a 50. 60 estudiantes en total perdieron administración financiera, que lo identifica con B, sería igual a 67. Y 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria, que lo identifiqué con la letra C, sería 50. Ahora procedo a representarlo mediante el diagrama de Venn-Euler. ¿Qué hago? Ya sabían, ¿cierto? Teniendo en cuenta la información que me dieron a mí, que 8 estudiantes perdieron las 3 materias al mismo tiempo. Ese 8 yo lo identifico aquí, en la intersección de los 3 conjuntos, teniendo en cuenta que otra clave principal
nosotros al identificar y al hacer el desarrollo de estos ejercicios que nos dan en ese argumento, lo ideal es mirar y si podemos observar que el análisis de él nos dé para comenzar de abajo hacia arriba para ir respondiendo o ir sacando la información para irla ubicando en ese diagrama de Venn-Euler. Teniendo en cuenta que yo ya la había sacado por medio de la teoría de conjuntos por mis intersecciones, podemos observar que A, intersección B, intersección, y como podemos observar, por eso lo ubico aquí, que 8 sería la intersección de los tres conjuntos. No lo coloqué arriba, chicos, porque solamente estaría hablando de intersección del conjunto A con el conjunto B. Por eso queda aquí, porque es la intersección de los tres conjuntos. Listo. Luego me dicen a mí que 20 perdieron, ¿cierto? Que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Recuerde que para mí comercio internacional es el conjunto A y administración financiera es el conjunto B, pero yo no, me dicen que son 20, pero yo no coloqué 20 completo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía en esa intersección de los tres que hay 8 que ya están incluidos de esos 20. Hay 8 que perdieron en total las tres materias. ¿Qué hice? A este 20 le resté los 8, ¿sí? Porque es el eje central que nos están indicando que esos 8 están repartiendo, ¿cierto? Que son los que perdieron esas tres materias a la vez. Ese 8, de inmediatamente al momento de yo saber que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, lo que hago es restarle al 20 que me dieron los 8 para que me quede un total de 12. Y esos 12 son los que me quedan acá. Al sumar 12 más 8, pues me va a dar el total de los 20. ¿Listo? Luego me dicen a mí, ¿cierto? Que 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. Administración financiera, conjunto B. Economía solidaria, conjunto C, para mí. Y me dice que fueron 17 los que perdieron, ¿cierto? Pero como ya tenía 8, entonces a ese 17 le quité 8 y me quedarán faltando 9. Entonces 9 fueron los que me quedaron en esta intersección, ¿sí? Entonces en la intersección de administración financiera y economía solidaria. 9 más 8 me va a dar el total de los 17. ¿Listo? Luego me dicen a mí que 24 estudiantes perdieron comercio internacional. Comercio internacional sería conjunto A y economía solidaria que sería C. Como me dice que es I, pues estamos hablando todavía de las intersecciones. Y me dice que son 24, pero como yo ya tengo 8, a ese 24 le resto los 8 y me va a quedar 16. 16 más 8, pues me va a dar el total de los 24, ¿sí? Y es así como yo ya saqué todas las intersecciones de mis conjuntos, como podemos observar aquí. Luego me dicen a mí que en total perdieron comercio internacional 50. Comercio internacional, ¿quién es? Es mi conjunto A. Pero me dicen que en total perdieron 50. Pero yo aquí debo de tener en cuenta también que ya tengo 12, tengo 8 y que tengo 16. A esto, y entonces como yo ya tengo que son 50, ¿cierto? A ese 50 yo le voy a restar 12, 8 y 16 y me va. ¿Cuántos me faltaban para llegar a esos 50? Pues solamente me faltaban 14. Si yo sumo 14, 12, 8 y 16, me va a dar un total de 50 estudiantes que perdieron comercio internacional. ¿Listo? Luego me dicen a mí que en administración financiera, que es el conjunto B, perdieron en total 67. A esos 67 que tenemos nosotros, ¿cierto? Tenía 12, 8 y 9. Para esos 67 me faltaban 38. ¿Sí? 38 estudiantes. Al sumar los 38, los 12, los 8 y los 9, me va a dar un total de 67 estudiantes. Eso es lo que hay que ir haciendo nosotros para ir sacando y nuestro argumento dado, irlo complementando en nuestro diagrama de Venn-Euler. Y al finalizar nos dicen que 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Economía solidaria, que es nuestro conjunto C. Yo identifico que son 50. A esos 50, ¿cierto? Yo ya tengo 16, tengo 8 y tengo 9.
Y para completar esos 50 me faltarían 17, que son los que me quedan solito acá, que son los únicos que han perdido, estudiantes de economía solidaria. Entonces, como podemos ver, ya está la distribución en nuestro diagrama Venn-Euler, ahí en esta distribución que nos dieron de nuestro argumento. Luego nos dicen a nosotros, ¿cierto?, que la totalidad, ¿cierto?, de ellos, conjunto universal, tiene que darnos 120. Como podíamos observar, si hacíamos toda la suma de eso, nos faltaba todavía 6 personas. Esas 6 personas están por fuera, ¿cierto? 6 personas están por fuera, pero están dentro del conjunto universal. Si yo sumo toda esa cantidad, me tienen que dar 120 estudiantes, que es lo que fueron encuestados. 14 más 18 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17, ¿cierto? A mí me van a dar, en este caso me dan 100, mira lo que me dan, 116, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues me faltaban 6 para completar los 120 en total. ¿Listo? Y ahí nos quedaría ya nosotros representado en ese diagrama Venn-Euler ese argumento dado. Luego me dice que debo de darle respuestas a las preguntas, ¿cierto? A los interrogantes que nos dan. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente bueno? Entonces, vámonos con nuestra primer interrogante. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, como podemos observar, los que perdieron una sola materia son los únicos que están aquí en color amarillo. ¿Por qué? Porque los que están en el 12, el 8, el 9 y el 16, que son los que están en blanco, son intercepciones, son los que compartieron, ¿cierto? Dieron a la vez la